cierre de la entrega de del primer ejercicio, de la primera actividad. Y también tuvimos ese planteo de la nueva consigna. En un trabajo que proponía, para quienes no estuvieron o para quienes no lo recuerdan, que empiecen a trabajar en equipos de 2 estudiantes. En principio dijimos 2 estudiantes. Recibí un par de correos. Antonella, Jessica me escribieron por tema de grupos, por tema de cantidad de integrantes de grupos y por alguna situación en donde alguien estaba solo, sola, y por alguna otra situación en donde quizá eran más de 2. Les voy a pedir que me cuenten quiénes no tienen grupo, quiénes están solos, solas, igual que María. Micaela, sí. No, sí, yo estoy igual, estoy sin grupo. Estás sola. Sí, igual Bien. No sé si también lo puedo hacer individualmente o algo así. Ok. Pero nada. No tenés grupo. Claro. Bueno, ahí se pueden contactar con María Sol y arman un equipo de 2. Ok. ¿Sí? Y por el chat Juan me dice también que está solo. Y Violeta tampoco tiene grupo. Magalí no sé si está sola. Hola, vos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas, yo estoy ¿cómo va? todo bien, con Antonella y con Vanina. Bien, armaron ahí grupo de 3. De 3, sí. Bien. ¿Alguien más está solo, además de Juan? Lucas Profe, también está solo. Sí. Yo estoy sola, pero ya lo entregué. ¿La infografía? Sí. Ok, bueno, como tenemos una semana más, quizá lo que podemos hacer es que sigas trabajando una semana más. Ah, perfecto. Que acoples con alguien, ¿sí? Recuerden que la fecha de entrega no es hoy, sino la semana que viene. Perfecto. O sea que todavía hay tiempo. Bien. Gente, no se conocen entre ustedes, no vienen trabajando en conjunto, ¿o sí? Sí, en otra materia sí estamos trabajando en grupos. Bien. Bueno, entiendo que todas las personas que están solas no tienen grupo en la otra materia tampoco. Sí, pero quieren armar un grupo, ¿no? Era grupo de 3 en la otra materia. Era grupo de 3. Ah, ok, o sea que quedaron medio sueltos algunos y algunas. Bien, bueno, por ahí les puedo proponer que Violeta, Belén, no sé si tenés grupo, Belén Altamirano. Sí, Belén tiene grupo, perfecto. Bien, Violeta, está Juan Pisoni sin grupo. Escríbanse, pónganse en contacto y trabajan juntos. Y luego tengo a Lucas, que no tiene grupo, y Denis tampoco. Perdón que le interrumpa. Yo le había mandado un mail preguntándole si lo podíamos hacer con el grupo de la otra materia, que somos 3. Que son 3. Lucas. Ok, bien, podemos hacer una excepción de que sean 3. Buenísimo, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más de quienes no tenían grupo está en este grupo con vos, Lucas? ¿Cómo, perdón? En la otra materia, ¿alguien de las personas que está mencionando en el chat que no tiene grupo trabajaba con vos en la otra materia? No. No, ok, bien, o sea que Lucas está resuelto en tu caso. Sí. Denis, podés ponerte en contacto con Brenda, que también está sola. Sí, si se identifican ahí, mándense mensajito privado o dejen algún contacto en el chat para poder escribirse. Micaela también está sola. ¿Tengo alguien más que esté solo? Evelyn, ¿cómo andás? No pasa nada, estamos charlando un poquito sobre los grupos. Bien, perfecto. Disculpe, profe, Sí. La clase pasada yo no estuve presente, no sé si Brian le estuvo hablando a usted, pero lo que pasa es que a mí no me contestan los mails, no sé si le llegarán como spam o qué, después le tengo Magali, vos... Yo no tengo aquí, sí, un correo tuyo.
Sí. La clase pasada yo no pude asistir porque falleció un familiar, pero no sé si a usted se lo transmitieron, eso le quería decir. No, no lo tengo registrado. Okay. Ahora, de todos modos, charlo un poquito sobre lo que aconteció la semana pasada para ponerte al día, ¿sí? Listo. Si no, algo estuve viendo, igual me comentaron las chicas, así que algo al tanto estoy. Bien, perfecto. Gracias. Profe, Sí, nosotros entramos tarde, por la duda te aviso. bien, no pasa nada, no tomé lista todavía. Arranqué directamente conversando sobre las inquietudes de los grupos. Ok, Sí. ok. Bien, ahí veo que hay algunas que se van uniendo de a poquito. Entonces, hasta ahora la única persona que me queda sola es Micaela Magnanelli. ¿No es así? Sí, ¿no? Bien, Micaela, te propongo que te sumes al primer grupo que armé y son 3, con Micaela y María Sol. Así no quedas sola. Que serían Micaela Visione, María Sol y Micaela Magnanelli. ¿Sí? Bien, y ahí todo el mundo tendría con quién trabajar, todo el mundo tendría equipo, ¿no es así? Al menos de quienes están hoy aquí conectados, conectadas. Me había escrito un correo Antonella Constantino, si no recuerdo mal, preguntándome si podían hacer grupo de 3, que tenían un grupo de 3. Sí, pueden hacer un grupo de 3, no hay problema. Hola, profe. No, quería decirle que yo estaba con Maga y Sí. con la otra chica, me olvidé ahora. Estamos todo el día hablando y me olvido ahora. Sí. Era ella nomás, pero Bien, ya lo dijo exacto. Maga. Los 3. Sí, perfecto. Pueden ser 3, no hay problema. Gracias. Y después me escribió un correo por este mismo tema Jessica Martínez, que no veo que esté conectada. Sí, profe, Entonces, yo que le comentaba que ya lo había entregado. Bien, bueno, articulate con alguien. ¿Sí? ¿Tenés con quién articularte o no? No, O sea que estarías sola. sí. ¿El resto todo el mundo tiene equipo o hay alguien que se haya conectado recién que no tiene? Todo el mundo tiene equipo. Bueno, voy a hacer una modificación entonces en el último grupo que armé. Perdón, Micaela Magnanelli. En vez de trabajar con Micaela y con María Sol, te propongo que trabajes con Jessica. Y ahí denle una vuelta de rosca a lo que Jessica ya ha avanzado. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Bien, ¿estamos entonces todos en contacto con alguien? ¿Puedo avanzar? Nos quedamos ya tranquilos que ese tema está resuelto. Bien, perfecto. Nos ponemos un poquito en contexto, ¿sí? La clase pasada recibimos entregas del primer ejercicio, que no era un ejercicio que iba a tener una evaluación, ¿sí? Sino que era un ejercicio más que nada con una lógica por ahí más creativa para poner en juego el concepto de imagen y repensarnos un poquito esa manera de presentación, esa manera de voy a decir, como definirnos a nosotros, a nosotras mismas. Les cuento algunas cosas que tienen que ver con las entregas de ese trabajo, ¿sí? Que estuve chequeando ahí las entregas de todas. En términos generales, lo primero que me parece importante destacar es que la gran mayoría llegó a entregar, ¿sí? La gran mayoría cumplió con los tiempos, las pautas de entrega. Y en términos generales, todo el mundo cumplió con la presentación que se pidió. ¿Sí? Todos los trabajos tenían su presentación con los datos institucionales y su correcta identificación como estudiantes. Y a continuación presentaban la imagen, que era clara, que estaba prolija,
¿sí? Que estaba en un formato acorde, que podía ser visualizada completa. Y a continuación ese texto de descripción, ese texto de, voy a decir, reflexión de cada uno en torno a la imagen que presentar. Entonces, en cuanto a tiempos, formatos de entrega, en términos generales todos los trabajos estuvieron muy bien cumpliendo con la consigna. Sí, hubo un par de trabajos, y esto es para que lo tengamos en cuenta para la próxima entrega, que va a ser la semana próxima. Hubo un par de trabajos que en vez de presentar un único documento en PDF, presentaron varios documentos en distintos formatos. Armaron una carpeta quizá con la referencia del trabajo, y entonces ahí adentro tiraron una serie de archivos, PDFs, JPGs, PNGs, en distintos formatos, ¿sí? Es importante que para la próxima entrega, cada grupo, cada dupla, entregue un único archivo PDF. Ahí lo que van a tener es que recopilar toda la información en un único documento, ¿sí? Y en línea con esto, yo lo que les voy a pedir es que las carátulas de presentación de los trabajos sean lo más formales posibles. ¿A qué me refiero con esto? Que la identificación de la institución, el nombre de la institución, el nombre de la materia y sus datos personales. Pero que no hagan, voy a decir, como un diseño complejo para esa portada, ¿sí? Porque hubo algunos casos en donde había, como voy a decir, un doble diseño de imagen. Uno tenía que ver con una portada que hacía cierta alegoría a las imágenes que habíamos visto en clase o la imagen de perfil que después iban a terminar de diseñar o construir, ¿sí? En ese aspecto, que la portada sea lo más sobria, lo más formal posible. En cuanto al trabajo 2, aprovecho que ahí me están preguntando, la consigna indica que el grupo va a subir un único archivo que va a tener nombre y apellido de los 2 o de los 3 integrantes. Y esto me lleva a otra observación, que es que es importante que el nombre del archivo, la identificación del archivo, sea apellido y nombre de las personas que son, voy a decir, como autores, autoras de ese trabajo. Porque sí, en la entrega pasada hubo varios casos en donde el nombre de la entrega era el nombre de la materia o el nombre del ejercicio. Y lo que ahí sucede es que yo no puedo identificar rápidamente a quién pertenecen esos archivos, ¿sí? Entonces, va a tener portada el próximo trabajo con esta lógica, lo más sobria posible. En esa portada van a estar los datos de los 2 o las 3 integrantes. Y aparte el archivo se va a llamar según cómo se indican las pautas de entrega, que ahí tienen indicado TP2, apellido, nombre, si son 3, apellido, nombre, ¿sí? Con que un solo integrante suba el archivo ya es suficiente, porque va a tener la referencia de todos sus autores. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, esto como primera observación o primera aclaración para tener en cuenta en cuanto a los formatos de entrega para los próximos trabajos. Observé que lo que refiere a las imágenes de perfil tenía, voy a decir, como diferentes criterios a la hora de construirlo, ¿no? Y esto es muy interesante porque un poco la consigna dejaba abierta la posibilidad de que ustedes se plantearan distintas cosas, ¿sí? Era un ejercicio más lúdico, voy a decir, en ese aspecto. Algunos y algunas de ustedes eligieron diseñar una imagen digital, hacer una ilustración digital, hacer un collage a partir de otras imágenes seleccionadas desde algún otro lugar, hacer una obra, voy a decir como tangible, ¿sí? Y sacar una foto y entonces enviar la foto de esa obra. Y algunas otras de ustedes eligieron utilizar una imagen que no era una imagen propia, sino que era una imagen tomada o construida por otro autor o otra autora,
y algunos otros una imagen en la que ustedes aparecían o una imagen que había sido tomada por ustedes, una fotografía tomada por ustedes. Entonces se pueden imaginar que los trabajos en sí fueron muy variados, ¿sí? Y que me permitieron también conocer distintos aspectos de ustedes como individuos, ¿sí? Apareció algo en la imagen de perfil que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Que es muy interesante y que se articula con todo lo que hemos visto, voy a decir, en las clases siguientes al enunciado de la consigna, porque básicamente empieza a aparecer algo de lo que significa aquello que está presente en la imagen, que no es lo que está presente en la imagen, sino que es otra cosa, que tiene otro valor. Incluso me parece que quizá apareció en varios casos algo que tenía que ver con el valor emocional de la cosa. En la imagen de perfil aparecían, por ejemplo, ciertos objetos o cierto paisaje o cierto personaje, mi gato, por ejemplo, que tenía un valor simbólico, un valor emocional particular. Entonces el texto servía para poder argumentar el porqué de la decisión de que eso apareciera en ese lugar, ¿sí? En algunos otros casos apareció la idea de el gusto. Lo que me gusta, lo que me parece bello, lo que me parece interesante, ¿sí? Y entonces aparecieron imágenes de artistas que ustedes admiran o que les parecen interesantes desde su propuesta, logos de bandas o fotografías de tapa, diseños de tapa de algunas discos en particular. Y entonces aquí la reflexión tuvo como dos opciones distintas. En algunos casos explicaban por qué habían elegido ese artista o por qué habían elegido esa música o por qué habían elegido ese diseño de tapa. Y en algunos otros casos hablaban de el valor emocional que tenía la obra, disco, la música, la canción en sí misma para ustedes y el por qué entonces la habían elegido, ¿sí? Pensando en tal momento de mi vida esta música fue importante por cierta situación, ¿sí? Lo mismo con algunas fotografías más de paisaje que aparecían. Bueno, elegí este paisaje porque este paisaje me hace acordar a este viaje que hice y entonces eso tiene un valor emocional para mí muy grande por tal y tal motivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto que les estoy planteando? Que las opciones para decidir cuál fue la imagen de perfil fueron absolutamente variadas, ¿sí? Y hay algo de la impronta personal que empezó a aparecer acá que tiene que ver con eso. Sí, el ejercicio propone algo que en términos generales no nos suele suceder, no suele aparecer, que es la explicación del porqué de la elección. Ese pequeño texto en donde ustedes argumentan el sentido que tiene la imagen, ¿sí? Y sí, acá, primera observación para lo que tiene que ver con las entregas, las próximas entregas de los trabajos, que es que, si bien hubo trabajos que estuvieron muy bien en esa explicación, en esa construcción del texto argumentativo, hayan construido la obra o hayan elegido una imagen que era de otro autor, otra autora, ¿sí? Lo que pasaba es que en muchos casos aparecía una reflexión, entonces voy a decir como un análisis por capas de los elementos que constituían la imagen para poder explicar la significación de cada uno de esos elementos, ¿sí? Micaela, por ejemplo, hizo un collage en donde ella explicaba, bueno, el collage está compuesto por todas estas capas de información. Esta capa, el fondo, tiene esta textura, eso remite a cierta cosa y me define de cierto modo. Este otro elemento que está puesto por encima se asocia a tal otra área de mi vida y tiene esta otra significancia. Entonces, en una carilla pudo, voy a decir, como desarmar toda la imagen para explicar el sentido de cada elemento. El extremo contrario a eso fue la situación en donde meramente teníamos, voy a decir, 2 renglones o 3 renglones
en donde alguien enunciaba, elegí esta imagen porque me gusta tal cosa de la imagen, o porque proyecta o representa tal configuración de mi personalidad. El color rojo me gusta y me representa en, no sé, las emociones que genera, punto. Y quedaba ahí como suelto, ¿sí? En esos casos particulares, para próximas entregas, yo les invito a que se tomen el tiempo de argumentar, ¿sí? Porque hay algo de lo sintético de esa expresión que hace que no quede, voy a decir, explicado aquello que quiero mencionar. Simplemente termina quedado presentado, ¿no? Como el color rojo me representa, punto. ¿En qué aspectos? ¿Por qué el color rojo? Cuando decís rojo, ¿qué sensaciones, qué emociones se te despiertan para pensar que hay algo de ese color que representa cierto rasgo? Y si representa un rasgo, por ejemplo, de tu personalidad, ¿cuál es ese rasgo que está representando? ¿Se entiende esto que estoy enunciando? ¿Sí? Obviamente este es un primer ejercicio, entonces es un ejercicio que abre la puerta a que empecemos a pensar estas argumentaciones. Y esto tiene que ver tanto con si yo hice el diseño, con si yo elegí un diseño ya hecho y lo resignifiqué. ¿Sí? Porque hay algo de entender el orden de los elementos que componen la imagen que hace que tenga sentido cada elemento dentro de la imagen en función de un mensaje que yo quiero transmitir. ¿Sí? Me parece también que como punto de partida para empezar a pensarse en una carrera como esta, sistemáticamente van a tener que estar haciendo diseños, ¿no? O reconfigurando diseños, o repensando propuestas que tengan que ver con la comunicación visual y audiovisual a través de la imagen, ¿no? Por tanto, el ejercicio de análisis argumentativo es fundamental para poder tomar decisiones o para hasta incluso defender el por qué tomé las decisiones que tomé en la construcción de la pieza. ¿Sí? Que después ahí, eventualmente, si yo estoy trabajando en un marco con un cliente o algo por el estilo, bueno, aparecerán las negociaciones. ¿Sí? Entonces, animémonos, sobre todo en estos espacios en donde se pide que haya una reflexión o que haya una argumentación, plantear diferentes líneas o diferentes ejes y hacer una lectura antes de la entrega que tenga que ver con, bueno, yo estoy diciendo algo, ¿lo estoy argumentando? ¿Lo estoy explicando? ¿O está quedando solamente presentado? Alguien que no me conoce, que no sabe qué estoy pensando cuando yo digo esto, ¿va a entender a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Y desde ese lugar hacer el ejercicio como de leernos a la distancia y entonces repensar si es necesario que yo exponga un poquito más de información. ¿Sí? Creo que en ese aspecto, en los trabajos, quizá la mayor dificultad en algunos estuvo en poder poner en palabras aquello simbólico que estaba apareciendo en la imagen. ¿Sí? Y después, por otro lado, sí detecté algunos casos en donde quizá, y esto fue creo que 2 o 3 casos nada más, era interesante la propuesta del perfil en términos de construir una imagen que en realidad tenía que ver con la asociación de diferentes elementos. Y en donde quizá cada uno de esos elementos refería a una situación particular. Recuerdo algún trabajo en donde aparecían, voy a decir, como diferentes situaciones de la vida cotidiana que todas tenían un valor simbólico particular, y entonces la imagen de perfil tenía que ver con poner como en un mismo lugar de jerarquía todas esas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Yo podría jugar con ustedes ahora y decir, bueno, un atardecer, un mate,
la computadora, porque me gusta el diseño y las actividades que tienen que ver con la conexión, ¿no? A través de la informática y tal. Bueno, pero si yo tomo una imagen de cada cosa suelta, en realidad no es una imagen de perfil. Es un agrupamiento de imágenes, ¿no? Entonces quizá ahí el desafío está en pensar en cómo consolidar una única imagen que conceptualmente pueda reunir todos estos elementos, ¿sí? Y ahí quizás jugar con un collage o jugar con algún tipo de rediseño que entonces esté articulando, entrelazando los diferentes elementos, incorporando a el elemento del paisaje, ese objeto que tiene un sentido, un valor distinto, ¿sí? Insisto, con esto varios y varias de ustedes jugaron, algunos trabajaron con algún diseño más de síntesis de línea, algunos otros tomaron una imagen que ya estaba diseñada, una obra de algún artista, y entonces enunciaron cómo aparecían ciertos elementos que para ustedes eran importantes, pero sí hubo algunos otros en carácter más de collage, que eran como viñetas de diferentes imágenes, ¿no? El desafío quizá ahí está en articularlas, o si van a ser viñetas, que el diseño implique un viñetado, ¿sí? Y entonces hay algo como de la búsqueda estética, de unificación de las imágenes que provienen de distintos lugares, que podemos hacer, ¿sí? Que podemos jugar. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Bien. En relación entonces a lo que tiene que ver con la entrega para la semana próxima, recuerden que en las pautas se plantea nuevamente cuál es el formato, ¿sí? Como dijimos recién, por si alguien llegó más tarde, una sola persona va a entregar, pero el archivo va a tener el nombre del equipo, ¿sí? Por tanto, con esa entrega vamos a poder identificar la presentación de todos y al interior del trabajo va a tener la portada con los datos y el diseño de la propuesta, ¿sí? Oriana. Profe, perdón, me uní cuando ya había dicho lo de los grupos. Yo estoy sin grupo, ¿me puedo sumar a uno? Sí. Bien, ¿alguien más se unió después de que lo definimos y está en la misma situación? ¿No? Bien, entonces sí, ahora Violeta. No, que le quería decir, ella estaba conmigo en el grupo de la otra materia, ¿se podría unir al mío? Sí, si son dos se puede unir ahí también. Sí, somos dos. Bien, perfecto. Trabajan de a 3. De 10. Gracias, profe. ¿Sí? Bien, bueno. Gracias. En lo que respecta a la entrega de la semana que viene, cuéntenme si aparte de Oriana, creo que era. No, Jessica. ¿Alguien más ya estuvo trabajando en esa entrega? Buscando información, recuperando material, sistematizando información, pensando en cuál sería un poco el diseño estético de la infografía. María Sol, sí. Perdón, profe, no sé si ya lo pregunté esto y me olvidé, pero no estaba viendo lo del trabajo el 1 y no me parece como entregado a mí. A ver. No sé si... Chequeo mi lista. Sí, lo recibí. Ah, listo, no, me Lo subiste asusté. al Drive. Lo subiste a la listo. carpeta de Drive. Sí, Listo. sí. No, y después respecto al del lunes, sí, algo avancé, por lo menos en lo que era, digamos, la definición de la edad media, cuándo empezaba, cuándo terminaba, y separar, digamos, en alta y baja y la definición de los dos. Bien. Y en cuanto a diseño, elegí como colores celestes, así para hacer, digamos, los cuadros, meter imágenes y eso. Bien, bueno, ahí después tendrás las charlas correspondientes con el resto del equipo a partir de hoy. ¿Sí? Bien, Micaela. Sí, era con respecto también al trabajo de imagen de perfil, el 1, de que usted ya los corrigió, ya los vio, pero después de esta clase manda ya las correcciones por escrito. ¿O? Sí, es un trabajo más que nada que no va a tener una calificación,
Ah, sino que ok. es un trabajo que tiene como esta consigna de entregado o no entregado, para que yo les pueda conocer, ¿sí? Y para Sí. que planteemos como ciertas lógicas de trabajo desde el inicio, ¿sí? Sí. Yo Pero no digo es un porque... trabajo en donde yo vaya a evaluar algo porque no están poniendo Ah, un nuevo ok. contenido que hayamos dado. Ah, ok, ok. Sí, yo porque no puse como mucho, puse el que estaba en la imagen que yo presenté, siento que me faltó una cosa mínima, pero puse más que nada lo que era importante, así que, y por eso no sabía si me fue bien o no en ese trabajo, así que, Sí, no, quizás en tu caso particular sí pasó esto que estás reconociendo, que es que la explicación era un poco acotada de la imagen, ¿no? Era Ajá. muy sintética, pero era clara la explicación, Ok, ¿sí? sí, sí, Bien. muchas gracias. Con respecto al ejercicio 2, les dejé ahí el video de la infografía que vimos en la clase como para que se hagan una idea respecto a lo que tenía que ver con la representación en imágenes, la representación en gráficos de los datos, ¿sí? Y al mismo tiempo el link al acceso a la explicación de qué es una infografía y cómo es que funciona. Cuéntenme si pudieron ver ese material. ¿Sí? Sí, profe, está bueno que nos haya dejado una referencia porque por ahí yo por lo menos no sabía más o menos cómo arrancarlo de la infografía, así que está bueno todos esos cositos que nos mandan. Bien. Con respecto a eso, yo lo estuve viendo y, o sea, lo que tengo entendido es que se pueden incluir todo lo que es imágenes y eso. Había un formato, esto quizás lo estoy preguntando al Pepe porque está, pero había un formato, un tamaño, digamos, en especial que hay que cumplir. No, yo les ¿No? voy a pedir que en la entrega ustedes tengan una portada, ¿sí? Simple en su diseño, más informativa respecto de los datos de la institución y demás, y a continuación la infografía. Bien. Entonces, depende de voy a decir, el programa con el que hagan la infografía, o si lo hacen a mano, cómo diseñen esa infografía, cuál va a ser el tamaño real que tenga el documento sobre el que ustedes trabajen. Después Bien. lo que van a hacer es eso, bajarlo al formato digital que va a ser el que van a subir. Entonces Bien. finalmente tendrá un formato, no sé, A4, o tendrá un formato A3, o un formato oficio, ¿sí? Porque el archivo digital tendrá ciertas proporciones. Bien, genial, ¿Sí? gracias. Ahí es importante esto porque los elementos principales de la infografía son las gráficas, los datos duros en términos de números, estadísticas, gráficas del orden de flechas que unan datos, pequeñas relaciones comparativas entre una cosa y otra, como diferentes perfiles o diferentes agrupaciones de datos. Conceptos generales que se desagreguen en otros y entonces diferentes flechas que vayan siguiendo una especie de recorrido en la lectura. La infografía puede tener una presentación que sea de orden más lineal. Bueno, este es el concepto y de aquí van a surgir una serie de cuestiones. O puede ser algo que tenga una lógica en donde, si bien nosotros tenemos un concepto central, aparezcan diferentes otros conceptos u otros ejes en otras direcciones que habiliten a sí mismos nuevas disgregaciones en otros conceptos, en otros datos. ¿Sí? Vieron que un poco la infografía del video que nos sitúa temporalmente termina siendo como un recorrido medio circular en donde el concepto del periodo está en el centro y nosotros vamos como saliendo hacia diferentes temas y todo como que tiene una lógica de ir hacia el centro, ¿sí?
la estructura que tenga su infografía va a ser la que ustedes decidan en función de cómo se les ocurra ordenar y relacionar los datos. Por tanto, puede ser algo más en concepto de mapa conceptual o red conceptual, desde el concepto hacia abajo, puede tener una lógica más lineal, hasta incluso jugando con una lógica más de línea de tiempo, les podría decir. O pueden pensar en cómo hay un concepto desde el que se van a separar distintos ejes, como si fuera un diagrama más de árbol, o en una lógica más circular o más esquemática, como lo que hemos visto en el video. ¿Sí? En ese aspecto es absolutamente libre. Lo que tiene que ver con la estética de las gráficas también es absolutamente libre. Ustedes pueden trabajar con dibujos, gráficas más complejas o dibujos más simples. Pueden trabajar con ilustraciones hechas por ustedes o con ilustraciones que son tomadas de algún tipo de diseño que encuentren en otro lugar. Los colores con los que van a trabajar también van a ser los que ustedes elijan. Lo que es importante también acá es que se pongan de acuerdo y que tomen un criterio, que sí tenga un criterio estético la propuesta. Y que ese criterio estético quizá lo puedan, voy a decir, justificar de algún modo. Por ahí María Sol decía, bueno, se me ocurre trabajar con los tonos celestes. Esos tonos celestes tienen articulación con algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿yo por qué trabajaría con tonos celestes? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Quizá no es esto, me aventuro, cualquier cosa es válida en este aspecto, ¿no? Bueno, la Edad Media hemos charlado que es un momento en donde se pone en juego la divinidad como centro de la vida. Entonces yo voy a pensar en la divinidad como ubicada por encima y entonces la voy a asociar a la idea del cielo. Entonces a partir de ese lugar voy a construir algo estéticamente que tiene que ver con la idea del cielo. Por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber algo de todos los recursos que van a aparecer ahí que tienen que ver con esto. Alguien podrá decir, bueno, no, yo quiero trabajar con la idea de feudo, y feudo me remite a ciertos colores, porque hay algo jerárquico de la pirámide que hemos visto en la infografía de la clase pasada. Entonces, bueno, voy a tomar ciertos colores que tienen que ver con esto. O dentro de mi infografía, ciertos colores van a representar cierta cosa, entonces todos los datos que estén asociados a eso van a trabajar cierta gama de colores y todas estas otras cosas van a trabajar cierta otra gama de colores. ¿Sí? Ahora, todo esto se va a articular en que lo más importante y el eje de la entrega de la semana que viene en formato es información dura, datos duros sobre el periodo que respondan a los ejes de las preguntas orientadoras que se van a presentar en formato infográfico. Eso significa que a diferencia del trabajo 1, en donde ustedes explicaban con texto, la infografía no tiene texto, no tiene bloques de texto. Tiene datos presentados de manera gráfica. Y ahí está el desafío de la infografía. Lograr que viendo esa imagen gráfica yo pueda leer las características del periodo. ¿De dónde puedo sacar datos sobre el periodo que estoy trabajando? De los textos que compartimos la clase pasada, del video que vimos la clase pasada. ¿Sí? Y si necesitan algún dato más, pueden hacer la búsqueda bibliográfica de ese dato. No sé, tengo algún texto que abordé cuando estudié historia en algún momento de mi vida y necesito ciertos datos, puedo buscarlos ahí. Puedo buscar información en alguna bibliografía
que encuentre en internet, en algún libro. ¿Sí? Sé que hay algo primero, voy a decir como de la respuesta a las preguntas orientadoras a partir de la búsqueda de información, para una vez que yo ya tengo la información, traducirla a un formato gráfico. Y una vez que la estoy traduciendo al formato gráfico, entonces voy a empezar a hacer el diseño. ¿Dudas con respecto a qué o cómo abordar la monografía, la infografía, perdón? Profe, ¿tiene que ser todo, por ejemplo, en una página o pueden ser varias? Por si es mucha información. Bueno, eso va a estar asociado a lo que preguntaban por ahí de cómo va a ser el diseño de la página, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que ustedes trabajen en un formato de una sola página. Ok. Si lo van a hacer a mano, y bueno, por ahí si trabajas en una hoja 4, va a ser un formato chico si tenés mucha información. Entonces por ahí podés trabajar en una 3. ¿Sí? Ahora, si lo van a hacer en digital, seleccionen el formato que crean más conveniente, porque lo que pueden hacer es agrandar y achicar el formato de imagen, ¿sí? Bárbaro. Yo lo que voy a hacer es recibir un trabajo que propongo que tenga portada e infografía. Que la infografía esté en una única página, de manera que la podamos recorrer. Y el formato digital nos permite hacerle zoom. Entonces trabajen en un formato que tenga, si es digital, que tenga calidad. Incluso si la hacen en papel y le sacan una foto, bueno, saquen una buena foto. Fíjense que esté bien iluminado, que la foto esté tomada desde algún lugar en donde yo pueda ver bien la infografía, ¿sí? De manera cenital, desde arriba, pero que el dispositivo que está sacando la foto no genere sombras sobre la infografía, ¿sí? Y que la foto esté en una calidad que si yo tengo mucha información y quiero hacer zoom para leerlo, no se me pierda esa información, pueda reconocer. ¿Sí? Bien, y en este aspecto quizá lo que sí les propongo es que no esperen a último momento para empezar a armar ese archivo de infografía. Vayan sistematizando la información y a medida que la van sistematizando, empiecen al menos a diseñar de última por ejes cada una de los aspectos monográficos, infográficos, perdón. Estuve corrigiendo monografías hoy a la tarde y me quedé con el concepto. ¿Sí? Bien, luego les voy a compartir un pequeño podcast de unos 4 o 5 minutos que recorre algunos aspectos que tienen que ver con el pasaje o la ruptura de la Edad Media, como para que también tengan otro recurso en términos de datos, ¿sí? Para pensar sobre estos ejes. Sí, insisto, algo muy cortito, creo que de unos 4 minutos, pero que por ahí les da ideas sobre qué información buscar si es que necesitan alguna información más aparte de la que tenemos en los materiales de la clase pasada. ¿Sí? Bien. Yéndome un poquito a los contenidos de la semana pasada, aparte de la entrega del trabajo y la presentación de la nueva consigna de trabajo para la semana próxima, nos habíamos metido en este concepto de Edad Media porque habíamos empezado a pensar en un periodo histórico que tenía ciertas características específicas que posibilitaron diferentes roles, voy a decir como sociales, en articulación con la idea del arte,
¿sí? De hecho, se habilitó un pequeño debate la semana pasada que tenía que ver con este concepto de artesano o de artista en vinculación con la articulación de estas sociedades feudales y entonces cómo funcionaba el intercambio de recursos en cada una de estas sociedades feudales y al mismo tiempo los roles de algunos integrantes de estas ciudades en función de una circulación de la información y del conocimiento, siendo que las sociedades en su gran mayoría eran sociedades analfabetas que no tenían acceso a relatos, ¿no? Al libro como tal. Y hablamos un poco también de cómo se generaba este punto de inflexión o quiebre histórico como cierre de la Edad Media en articulación con la llegada, el invento, la aplicación de la imprenta como forma de réplica de textos de manera, voy a decir como más en serie, ¿sí? No masiva, pero sí en serie, cosa que hasta el momento no era posible, ¿sí? Y en relación con estas cuestiones nos habíamos detenido a pensar algunas características que tenían las obras pictóricas particulares y representativas de ese momento. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Sobre el final de la clase nos había quedado un poco pendiente hacer esta diferenciación que tenía que ver con, bueno, ¿qué es un periodo histórico? ¿Qué es un movimiento? ¿Qué es una escuela artística? Se había quedado como medio trunca esta definición. Entonces querría retomar desde este lugar para entender por qué habíamos empezado a pensar en algunos artistas específicos y entonces habíamos reflexionado sobre diferentes elementos que van a empezar a, voy a decir, determinar las construcciones arquitectónicas de estas ciudades feudales, que le van a dar características a la vida dentro de las ciudades feudales y que al mismo tiempo van a ser como el punto de partida de las diferentes quiebres que se van a dar para que se genere esta ruptura, este cambio de la concepción en muchas áreas de la vida que hacen que termine esta Edad Media y que podamos pasar a pensar o analizar el Renacimiento. ¿Sí? Entonces, recuperando un poquito lo que nos quedó ahí pendiente hacia el final de la clase, es importante que pensemos que no es lo mismo un movimiento que un periodo, ¿sí? Pero que las dos cosas son representativas pensando en el arte de un determinado tiempo y un determinado espacio. En relación con esto, la diferencia entre periodo y movimiento tenía que ver con la duración y con la intención, decíamos, ¿sí? Y aquí nos quedamos al cierre de la clase pasada. En relación con esto, como para poder identificarlo, ¿sí? Movimiento artístico. Vamos a ver que existen varios movimientos artísticos que se van a suceder unos a otros a lo largo de este tiempo, post-Edad Media también, ¿sí? Y entendemos entonces como movimiento algo que se da de manera intencionada por un grupo reducido de artistas que buscan generar un cambio. Esto significa que tienen un objetivo específico, que tienen cierta forma de concebir el arte que van a hacer. Entonces, este arte que van a hacer este grupo reducido de personas va a tener características que van a ser similares, que puede ser la forma, el estilo, la técnica o los temas que se ven abordados en esas obras.
Entonces, en relación con esto, se va a decir que a veces está vinculado con el estilo artístico. Por ejemplo, pictóricamente se podrían utilizar ciertos materiales específicos o trabajar en ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, no sé, al aire libre, representando ciertas escenas de la vida cotidiana, por ejemplo. Voy a decir. ¿Sí? Pero al mismo tiempo hay algo que puede estar vinculado a la ideología. Entonces no necesariamente es el estilo, sino que puede ser el tema o la forma en la que se habla de ese tema, o lo que se decide exponer en términos ideológicos como centro de la obra, como movimiento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, un movimiento sobre derechos civiles, los derechos de los trabajadores. Entonces yo podría tener un movimiento artístico en donde el eje de las obras tenga que ver con la representación de los trabajadores y una articulación ahí que defina o represente la vulneración de derechos o la conquista de los derechos, ¿no? Cómo se cumplen ciertos derechos. ¿Sí? Entonces ahí tendría un movimiento. En relación con esto vamos a encontrar que hay algunos casos en donde se escriben manifiestos que detallan estas características. Entonces estos pequeños grupos de artistas se reúnen y toman decisiones respecto de qué caracteriza a su movimiento. Y eso queda plasmado en un manifiesto. Cuando hablábamos de las vanguardias artísticas, encontrábamos que las vanguardias tenían ciertas características específicas, cada una por sí misma, y en relación a eso, veíamos de algún modo que había vanguardias que tenían un manifiesto, que se había escrito en sus inicios y que dejaba expuesto en los principios, vamos a decir, de ese grupo de artistas que consolidan la vanguardia. En donde a veces hasta incluso aparecen ciertos referentes que son artistas específicos, ¿sí? Que son como quienes fundan de alguna manera o quienes tienen una obra más representativa del movimiento. ¿Sí? Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de movimiento artístico y estamos hablando de grupo reducido de artistas, vamos a estar pensando en artistas que están vinculados entre sí, que tienen relación, que se conocen, que trabajan juntos, que exponen obras en conjunto, que fueron contemporáneos, que pertenecen a un mismo espacio, que habitan un mismo territorio. Y eso les posibilitó articularse y construir el movimiento. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estemos hablando de periodo artístico, vamos a estar hablando de otra cosa. El periodo artístico no tiene que ver con lo que los artistas eligieron hacer, ni con esta articulación entre los artistas con una impronta particular, sino que los periodos son más extensos a la actividad de los artistas en sí mismos, por tanto, un periodo puede contener distintos movimientos. Porque duran más y porque está más articulado a las construcciones culturales o políticas. Entonces, están articulados con una lógica que es un poco más macro. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a pensar el periodo, vamos a pensar como en la época histórica. Este periodo se desarrolla en esta época histórica. Por eso aquí se plantean como paralelo. En este periodo histórico, en este momento histórico, se dio este periodo artístico.
o durante estos años de este periodo histórico sucedió este periodo artístico. Entonces, en relación con esto, acá tenemos el ejemplo del arte paleocristiano. Se refiere al arte realizado durante la época de los primeros cristianos. ¿Sí? Entonces es todo un momento histórico, independientemente de quiénes hayan sido los artistas y cómo hayan sido las diferentes propuestas artísticas de ese periodo en términos más generales. Y entonces acá aparece algo que tiene que ver con el vivir en la misma era. ¿Sí? Pintaron temas semejantes, compartieron un espíritu similar, el espíritu de la religión, la cultura, la época. Ahí hay algo que es común, que son aspectos y características del periodo histórico, que se vieron reflejados artísticamente. O sea que lo macro tiene voy a decir, como un impacto en lo micro, que sería el periodo histórico, tiene un impacto en el periodo artístico. Y dentro de ese periodo artístico pueden existir diferentes movimientos, en distintos momentos o hasta incluso en simultáneo. Un movimiento que tiene que ver con cierta lógica de un grupo de artistas y otro movimiento que tiene que ver con otra lógica de otro grupo de artistas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, el tercer concepto es el concepto de las escuelas artísticas. Las escuelas no son movimientos en sí mismos, ¿sí? Los movimientos se suceden uno tras otro. Acá tenemos ejemplos. El gótico es un movimiento, el renacimiento es un movimiento, el barroco es un movimiento. La clase pasada hablábamos del arte bizantino, tiene que ver con otra lógica, ¿sí? Así podríamos seguir mencionando un montón. Los periodos históricos se subdividen también en relación a tiempos, ¿sí? De la misma manera que los movimientos se van a suceder quizá uno detrás del otro, o van a suceder en simultáneo en dos lugares distintos, con grupos de artistas distintos. Los periodos históricos ocupan diferentes momentos temporales. Las escuelas tienen permanencia en el tiempo. Entonces, las escuelas tienen una configuración que permite mantener características reconocibles a lo largo de las generaciones. Esas características que son de la escuela no tienen tanto que ver con quién es el artista, ni en qué momento histórico está, sino voy a decir de dónde surgió o parte de qué proceso es. ¿Sí? Hay algo acá que tiene que ver con las técnicas o los estilos que se van a transmitir de generación en generación. Eso que va de maestros a alumnos o a estudiantes, aprendices, y que esos aprendices después le van a transmitir a otros, esa referencialidad de un artista con otro implica la idea de escuela. ¿Sí? Entonces acá podemos hablar de, los maestros de la pintura italiana, que tienen ciertas características específicas, y a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros podemos decir, son distintos, pero tienen algo de una referencialidad en términos de lo heredado de la escuela italiana. ¿Qué sucede?
En estos periodos sobre los que estamos hablando, sobre los que vamos a hablar, y también hoy en la actualidad, pero nos estamos quedando en un momento histórico particular, era habitual que los artistas no se quedaran toda su vida en un mismo lugar, sino que fueran hacia otro lugar. Y entonces eso permitía cierto intercambio entre los artistas, cierto contacto con otras obras, y entonces que aparecieran diferentes influencias entre unos y otros. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil por ahí pensar en que hay una escuela tan determinada como ubicada en un único espacio geográfico. Por eso es que al hablar de escuela estamos hablando de algo que trasciende y que puede haber sido, voy a decir, identificado en obras de diferentes artistas que ocuparon distintos territorios. Cosa que no tendría relación con lo primero que plantea la idea de movimiento, porque el movimiento implica la relación de los artistas en un lugar y la construcción un poco de manera conjunta, cuando se dice, bueno, son artistas que hasta incluso exponen su obra de manera colectiva. Para exponer su obra de manera colectiva tienen que estar juntos en un mismo territorio. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, en relación con esto, podemos encontrar que así como hablamos de la escuela italiana, ¿sí?, se puede pensar en ciertas expresiones específicas para referirnos a cada uno de los periodos que hemos visto. Recuerdan que la clase pasada teníamos un gráfico donde decíamos, bueno, está el 200, está el 300, está el 400, vamos a empezar a pasar al Renacimiento, entonces podemos pensar 400 o primer Renacimiento o primera etapa de Renacimiento, que es previo al siglo XV, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar que en los textos, que ya algunos quizá leyeron un poquito la clase pasada, se hacen referencia a estos momentos específicos, ¿sí?, como diferentes periodos articulados todos con la idea de, bueno, cierta expresión que va a atravesar en términos de escuela. Y al mismo tiempo nosotros habíamos hablado de movimientos específicos, el arte bizantino, como en este primer momento de construcción. Y luego vamos, por ejemplo, a hablar del arte del Renacimiento, como movimiento. ¿Sí? Bien, entonces, en relación a esta lógica, vamos a tomar un autor referencial que va a ser Giotto. En la clase pasada ya lo habíamos llegado a mencionar y nosotros habíamos visto algunos de sus obras, ¿sí? A modo de repaso, este es el planteo que habíamos llegado a hacer la clase pasada, ¿sí?, los diferentes siglos, pensando el 300 del siglo XIII al XIV y el 400 hacia finales del siglo XV, por tanto nos estábamos ubicando en ese cierre de la Edad Media, entendiendo que vamos a continuar un poquito más adelante con el siglo XVI como este momento de renacimiento. Entonces Giotto, estando, voy a decir, solapado en este último momento y en este cierre de la Edad Media, para pensar el Renacimiento, nos iba a permitir, y acá voy a avanzar un poquito porque sobre esto ya charlamos, nos iba a permitir empezar a pensar en el concepto de perspectiva. Y recuerdan que habíamos visto algunas obras como esta, en donde hablábamos de cómo se modificaban los volúmenes de los cuerpos, trabajábamos con
las proyecciones de luces, de sombras, en función de la construcción de profundidad. Y entonces empezábamos a tener no solo esta corporeidad en los cuerpos que tomaban más volumen, que tenían una expresión más realista, que tenían un gesto más realista, sino que también empezábamos en una búsqueda de profundidad de la construcción de los espacios más realista en ese aspecto también. Entonces analizábamos que empezaban a aparecer las capas en las diferentes obras, ¿no? Cuando digo capas me refiero a elementos que están ubicados más adelante, algunos que están más atrás, otros que están más atrás, la superposición de elementos, y entonces capas en términos de profundidad. ¿Sí? Y aquí nos habíamos quedado un poquito la clase pasada. En relación con esto, entonces, en el día de hoy no vamos a llegar a abordar todo el tema, pero sí quiero poder presentar este tema, presentarles el concepto. Vamos a irnos al Renacimiento con Giotto. Ahí va. Un artista que nos va a permitir empezar a pensar en los cambios mentales, los cambios sociales, los cambios históricos que van a caracterizar el periodo. ¿Sí? Y me parece también importante hacer estas aclaraciones porque esto nos va a permitir también definir algunas cuestiones en términos de contraposición hacia el periodo anterior, que sería la Edad Media, que es ese periodo que vamos a abordar en el trabajo infográfico. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tiene este Renacimiento? ¿Sí? Lo primero es que para muchos autores comienza la modernidad con el Renacimiento. O sea que la modernidad comienza con el fin de la Edad Media. Recién hablábamos de la escuela italiana. ¿Por qué hablamos de la escuela italiana? Porque se considera que hay algo de la obra pictórica de la época que se da en Italia, en Florencia particularmente, que es bastante representativa de las características de este periodo, de este tiempo. ¿Sí? Y hay algo aquí que tiene que ver con cómo renacen ciertas culturas o cómo se cambia el foco en términos culturales. ¿Qué nos interesa pensar acá? Que cuando pensamos en que renace la cultura grecolatina, la cultura grecorromana, eso está articulado con la idea de que hay un cambio de perspectiva ideológico. ¿Cuál es ese cambio de perspectiva ideológico? Se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. En la Edad Media, la lógica era teocéntrica. ¿Qué significa que la lógica era teocéntrica? Que Dios era el centro de la vida. Recuerdan que en la pirámide, la punta de la pirámide está ocupada por la divinidad. Y había algo que tenía que ver con la justificación de mi lugar en la pirámide asociado a una, voy a decir como decisión construcción, diseño divino. ¿Sí? Ese diseño divino era, cada uno tenía un lugar en la pirámide y lo que no se hubiera podido concretar o la recompensa iba a estar en la vida después de la vida. ¿Sí? Este pasaje a la modernidad tiene que ver con un cambio de foco.
el foco va a estar en el hombre como centro de la vida. Cuando digo el hombre me refiero a la vida terrenal, el desarrollo de la vida terrenal. A eso vamos a considerar antropocentrismo. Entonces va a tener un valor la obra que yo pueda hacer en la vida, en la tierra, en mi paso por la tierra, que antes no se iba a dar. Por eso es que también veíamos que se va a romper esa estructura piramidal con la construcción de las sociedades burguesas, ¿no? La ruptura en algunos aspectos o las primeras rupturas que tenían que ver con la idea de jerarquía en términos de títulos, noblezas, clérigo, ¿sí? La idea como del clero también como otro espacio de poder. Porque se rompe la idea de la ubicación del Dios como centro de la vida. Entonces, lo que se va a estar rompiendo es la idea de la perfección moral y espiritual como estilo de vida, que está asociado a la idea de fe, a que voy a estar siendo controlado, voy a estar siendo juzgado, voy a tener que estar comportándome en relación con cierta lógica como en torno de una divinidad que puede castigarme, ¿no? Y entonces no me va a recompensar en esa vida después de la vida. Se va a romper también entonces lo místico, la idea de que hay algo que está más allá, que controla la vida en la tierra o que determina la vida en la tierra. Se va a romper entonces la sumisión del hombre, de los sujetos en la tierra, respecto de aquello que se consideraba, voy a decir, jerárquicamente como en la punta de la pirámide. Y entonces todas estas rupturas lo que van a dar como consecuencia o que van a consolidar es lo humano y lo natural por sobre lo natural y lo divino. La idea de que el individuo tiene características propias y va a hacer algo que tiene un valor por sí mismo. Entonces empieza a aparecer la idea de individualidad y la ruptura entonces de lo colectivo. Empieza a aparecer la idea de la razón, voy a decir jerarquizada en otra posición. Ya no todo tiene una explicación divina, o ya no creemos que todo vaya a estar en función de una explicación divina. Por tanto, van a aparecer con más fuerza las ciencias, la búsqueda de la verdad, ¿no? Se va a estudiar sobre estas cuestiones, se van a desarrollar cuestiones que tengan que ver con las ciencias. Va a aparecer el hedonismo, ¿sí? ¿Para qué vivo? No vivo para tener una recompensa después. Vivo para tener una buena vida, ¿no? Entonces aparece la idea de la satisfacción y el placer en la vida tangible, en la vida terrenal. Aparece entonces la posibilidad de tomarnos tiempos de contemplación y de reflexión que antes no nos tomábamos. La contemplación de la naturaleza. ¿Y por qué esto es importante? Porque de algún modo pueden aparecer obras que representen la naturaleza desde otro lugar. La naturaleza del paisaje, la naturaleza de los cuerpos, la naturaleza del ser humano. Y aparece entonces el realismo en articulación con esto. Y el realismo tiene que ver con representar la realidad.
antes las representaciones tenían una articulación con lo divino, en donde los sujetos humanos estaban articulados con la idea de divinidad. Ahora se rompe también eso, ¿no? Y entonces por eso ganamos gestualidad de los cuerpos, ganamos corporeidad de esos cuerpos, ganamos profundidad en términos de los escenarios en los que van a estar puestos estos personajes. Y entonces vamos a imitar la naturaleza, pero vamos a empezar a observarla para poder imitarla, y entonces vamos a tener que hacer estudios, vamos a hacer estudios de cómo es la anatomía corporal para poder representarla. Y esos estudios nos van a permitir que las representaciones también vayan a ser un poco más fieles. ¿Sí? Y entonces, en relación con esto, el arte renacentista va a tener nuevas características. ¿Sí? Va a aparecer una nueva armonía que va a tener que ver con la distribución de los elementos dentro de la imagen, dentro de ese encuadre pictórico. Unidad de escena, o sea, todos los elementos que estén dentro de la escena van a tener cierta relación entre sí, no necesariamente porque van a estar todos juntos, sino porque van a estar distribuidos de una manera que generen unidad. La obra es una sola. El equilibrio entre las partes se va a jugar acá. Esta lógica de capas, cómo se articulan las capas entre sí, porque son todo una única obra. Y por eso aparece la idea de composición, coherencia de la composición. ¿Cuáles son los elementos que componen la obra? ¿Cuáles son los elementos que están dentro de la obra? ¿Dónde está ubicado cada uno? Y cómo se construye entonces un equilibrio entre los elementos compositivamente que termina logrando la armonía, pero también la unidad entre los elementos que la componen. Y la lógica de construcción espacial, ¿sí? ¿Cómo está construido ese lugar en donde sucede la cosa? Con esta, voy a decir como llegada o reflexión desde la anatomía de los cuerpos y la gestualidad de los cuerpos, pero también la construcción de perspectiva espacial. Este juego con las luces, con las sombras, con la profundidad de los espacios, con las diferentes fugas que se pueden empezar a generar en la imagen, con las diferentes caras de un mismo elemento que se van a ver dependiendo de cuál sea el enfoque en la construcción de la escena. Y entonces desde ese lugar, y pensando que nosotros estamos en esta línea temporal, que es la que retomamos de la clase que viene, vamos a ver que hay algunas cuestiones que tienen que ver con características de diferentes elementos que componen las obras. Voy a avanzar un poquito, ahí. Pero que vamos a empezar a analizar obras que empiezan a tener construcción en perspectiva. ¿Sí? Cuando digo construcción en perspectiva, no me refiero a capas como las que veíamos recién en la presentación de la clase pasada, ¿sí? De esta imagen de la crucifixión, sino perspectivas en términos de representación de espacios físicos concretos. ¿Sí? Que van a tener distintos planos, ¿sí? Distintos lugares que van a componer la imagen, con edificaciones, con espacios de la naturaleza, con distintas capas,
pero construyendo todo desde un punto de vista particular, ¿no? Con distintas capas y las edificaciones que empiezan a trabajar otro tipo de volumen. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, quiero que me cuenten un poquito si es... ¿qué se les ocurre cuando mencionamos el concepto de perspectiva? Hola. Nancy, sí. Bien, cuando hablamos de perspectiva, en realidad la perspectiva de forma, porque estamos trabajando la perspectiva en una bidimensión, en un alto y un ancho, Bien. y para lograr la perspectiva necesitamos indicadores de espacio, como puede ser posición de la figura en el plano, que vos lo nombrás como capas, sería disminución del tamaño, disminución del detalle, y pueden haber tantos planos como el artista quiera desarrollarlo. Bien, bien. Vos autorizada para hablar del concepto de perspectiva. Algo, ¿no? Algo. ¿Qué otras cosas se les ocurren al resto? Por ahí en relación con esto que dice Nancy, ¿no? O por ahí con alguna otra idea, algo que haya tenido que ver por ahí con algún recorrido previo de dibujo técnico. Ahí Gala nos dice, una mirada, a ver qué, lo puedo ver por aquí. Una mirada, un punto hacia el cual fuga un cuerpo en un espacio determinado, proporciones. Bien. Esto en relación, creo que tiene como varios puntos de relación con lo que recién mencionaba Nancy, ¿no? Cuando nosotros por ahí decimos proporciones, nos estamos imaginando cuestiones que tienen que ver hasta incluso con tamaños, como se decía recién. Representación que se da de una imagen. Bien. Yo a la hora de representar algo, ¿no? Voy a estar poniendo en juego la perspectiva. Esto me hace pensar en dos cosas distintas. Por un lado, yo podría pensar la perspectiva en términos simbólicos de la representación. ¿Desde qué lugar yo voy a representar cierta cosa? Ese lugar puede tener que ver con el orden de las ideas. ¿Cuál es mi postura ideológica frente a la cosa? ¿No? Y eso podría ser una perspectiva. Pero en términos más tangibles de la representación, claro, cómo represento los ángulos en los que se pintan, ¿no? El ángulo desde el que estoy pintando algo, ¿podría ser perspectiva? Sí. El lugar desde el que miro espacialmente. Implica que hay una perspectiva en la articulación de esos elementos, en las capas, como se decía recién, en la proporción de las cosas en el espacio, ¿no? Y desde una posición yo voy a decir con cierta perspectiva, pero si yo cambio la posición, va a cambiar la perspectiva. ¿Sí? La clase que viene nos vamos a meter un poco más en esto como de lleno, a pensar el concepto de perspectiva. ¿No? Ok. Bueno, veamos si llega a conectarse otra vez, Oriana. Decía que la clase que viene vamos a retomar un poco más este concepto de perspectiva. Y nos vamos a ir a ese otro periodo histórico en donde vamos a ver, voy a decir, diferentes posibilidades de construir espacialmente a través del concepto de perspectiva. Voy a decir como una manera más técnica de pensar la perspectiva, ¿no? Entendiendo que existen diferentes formas de llamar a cada una
de las perspectivas que se empezaron a poner en juego en este periodo de renacimiento. ¿Sí? Bien. Ahí está Oriana, puedo volver. Perfecto. Bueno, hoy vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Les dejo planteado el concepto, les dejo planteada la nueva línea sobre la que vamos a trabajar la clase que viene, que cerrada la entrega del ejercicio 2 la semana próxima, va a permitirnos meternos en un nuevo ejercicio. ¿Sí? Como saben, la entrega del ejercicio 2 va a ser hasta el inicio de la clase que viene. ¿Sí? Si alguien tiene dudas y demás, podremos charlar un ratito sobre la entrega al inicio, veremos cómo fue y demás. Y después haremos devoluciones de esos trabajos para la semana siguiente. ¿Sí? Bien. Les comparto entonces algún material más sobre la Edad Media para que puedan abordar en relación a el ejercicio de la semana próxima. ¿Sí? Bien. Vamos con la lista. ¿Sí? Virginia, ¿tenés una duda? Sí, yo quería consultarle. Tengo algunas cositas que no entiendo de la Edad Media. Yo te podía pedir, no sé si por mail o por acá, bueno, ahora lo estoy haciendo verbalmente, pero si podés mandarme el mail, la clase en donde explicas la mayor parte del periodo de la Edad Media, sería la... Sí, la explicación del periodo está en el video que está compartido. Tienen dos cosas compartidas con respecto a eso. El PowerPoint de la Edad Media. Me interesa en realidad escucharte a vos, pero bueno, si no se puede, veo de nuevo el video que ya lo vi, y si no, estaría genial que si me pueden compartir la clase, genial, y si no, no hay problema, veo el video de vos. Bien, y está, lo que les contaba es que está ahí el PowerPoint que vimos, el videíto ya compartido, y después en ese mismo espacio les subo el podcast que les cuento hoy y algún materialcito más. ¿Sí? Bien. Gracias. Bien, a ver, creo que hay un mensajito más ahí. Bien, perfecto, Micaela, no hay problema. Vamos con la lista. Ana, Tomola. Tomola, acá soy. Perfecto. Altamirano, Belén. Acá presente, profe. Bien. Brignone, Brenda. Acá presente. Ramírez Celeste. Presente. Cardoso Cristian. Miquetán Daniela. Elis Denis. Estaba por ahí. Perfecto, presente. Fornari Eliana, perdón. Presente. Martínez Elsi. Presente. Erika Schenfeld. Blasco Estefanía. Acá presente. Gulino Evelyn. Presente, profe. No se me abrió el micrófono. Paladino Federica. Fernández Gabriela. Federica está. Bien. Presente, profe. Bien. Gala Prox estaba. Sí, acá estoy. Bien. Él sí está presente, sí. Galmes Gilda. Lenin Juliana. Sí, profe, presente. Bien. Montaño Jennifer. Martínez Jessica. Presente, profe. Bien. Camarano José. Presente. Por ahí. Bien. Madeo Josefina. Presente. Pisoni Juan. Presente. Brickman Juliana. Presente. Rivas Julieta. Presente. Bien. Gómez Laila. Galeano Leonel. Albano Luca. Presente.
Inciridio Lucas, Presente. estaba por ahí. Palacios Lucía, Presente, profe. Martínez Luciana, Fernández Magalí, Presente, profe. bien. Constantino María Antonella, Presente, profe. Tortul María Celeste, Bruna María Sol, Presente. Visione Micaela, Presente. Gutiérrez Micaela, Presente. Magna Nelly Micaela, Bramajo Micaela, está por ahí. Jacob Nancy, Presente. Mouset Oriana, Presente, profe. Cabrera Oriana, Rodríguez Ramiro, Mignorance Rocío, Rapimán Romina, Presente. Zunda Sabrina, Presente. Villa Tiago, Presente, profe. Ordoqui Tomás, Presente. Rodríguez Valentino, Presente. Cebrero Vanina, Presente. Giulidori Violeta, Presente, profe. Rodríguez Virginia. Presente, profe. Bien. A ver si quedó algún mensajito en el chat. Él sí está presente, perfecto. Bueno, gente, entonces nos reencontramos la semana próxima. ¿Sí?